La estadística en psicología. Presentado por Fátima Michelle Cruz Villar, Juan Martín Gómez Amaro, Itaí Guadalupe Romero y Liliana Gómez Gómez. Los temas a analizar son la relevancia del análisis estadístico en psicología y en la investigación psicológica, las habilidades que requiere un profesional de la psicología para analizar e interpretar datos estadísticos y los aprendizajes concretos que logramos en la asignatura. Relevancia del análisis estadístico en psicología y en la investigación psicológica. La actividad profesional del psicólogo consiste en el estudio empírico de casos, ya sea individuales o de grupo, lo cual conlleva la recopilación de datos, análisis de los mismos, el diseño de una intervención y evaluación de la misma, según Carpintero en 2005. El psicólogo debe saber evaluar resultados de su investigación o de su intervención de forma cuantitativa. Requiere aprender a emplear técnicas y procedimientos experimentales, psicométricos u observacionales, dominar el uso de estadísticos, hacer búsquedas bibliográficas, leer y asimilar información publicada, redactar informes sobre los resultados de su investigación o intervención, de acuerdo con De Vega en 2005. El conocimiento de la estadística interviene en todas las fases del trabajo de investigación, desde la decisión de las variables que se investigan y la planificación de la forma en que se han de obtener los datos, hasta la interpretación de los resultados obtenidos en el análisis de los mismos. Batanero, 1992. Habilidades que requiere un profesional de la psicología para analizar e interpretar datos estadísticos. El análisis y la interpretación de datos estadísticos son esenciales para transformar grandes cantidades de datos en información útil y significativa. Por ello, un psicólogo debe dominar varias habilidades que le permitan realizar investigaciones precisas y tomar decisiones informadas. Para esto necesitamos un conocimiento profundo de conceptos básicos de estadística. Esto incluye entender las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, ya que nos ayudarán a entender lo que llamaremos el centro de los datos. También se requiere comprender medidas de dispersión, como la desviación estándar y la varianza, medidas que nos indican cómo se distribuyen los datos alrededor de ese centro. Según Batanero en 2005, el psicólogo debe estar familiarizado con la relación entre variables, su correlación y la regresión, ya que esto le permitirá identificar cómo se relacionan diferentes factores psicológicos. Por ejemplo, un estudio en el que se requiere determinar la relación entre la ansiedad y el rendimiento académico. Además, se requiere tener la capacidad de seleccionar técnicas estadísticas adecuadas, según el tipo de investigación. El psicólogo debe saber cuándo usar, por ejemplo, una prueba T para comparar dos grupos o una ANOVA, que sirve para comparar más de dos grupos. Según Schuiten en 1990, también se debe saber aplicar pruebas no paramétricas para analizar datos que no siguen una distribución normal. Esta capacidad de elegir la técnica estadística ayuda a obtener resultados válidos y evitar errores en el análisis. También es importante tener la capacidad de interpretar los resultados. Aquí es donde entra en juego la crítica y la evaluación detallada de resultados. No basta con aplicar una técnica, sino hay que saber interpretar las gráficas y las tablas que fueron generadas por pruebas estadísticas, así como identificar patrones significativos y, lo más importante, conectar esos resultados con la hipótesis planteada en el estudio, según Sánchez y Estepa en el 2000. Por ello, una vez que se tiene claro lo que los datos nos dicen, es fundamental que el psicólogo sepa comunicar los resultados de manera efectiva. Los psicólogos no solo tienen que interpretar los datos para sí mismos, sino que también deben de ser capaces de explicarlos de manera clara a otros profesionales y al público general. Esto implica saber cómo presentar los resultados de forma comprensible utilizando gráficos, tablas y resúmenes claros. La capacidad para transmitir los resultados de manera adecuada es esencial para que los hallazgos sean entendidos y utilizados correctamente en la toma de decisiones. Y para todo esto, no podemos olvidarnos del manejo de software estadístico. Hoy en día, herramientas como Excel, SPSS y Python son indispensables para manejar grandes volúmenes de datos y realizar análisis complejos de forma rápida y eficiente.
Estos programas no solo permiten aplicar las técnicas estadísticas adecuadas, sino que también facilitan la creación de gráficas y tablas que puedan ser utilizadas para presentar los resultados de forma clara. Además, el psicólogo debe ser capaz de interpretar los informes generados por el software, asegurándose de que los resultados se presenten de forma correcta y sean coherentes con los objetivos de investigación. Como hemos visto, estas habilidades no solo son necesarias para realizar investigaciones de calidad, sino también para aplicar los conocimientos de manera efectiva en la práctica profesional. Los psicólogos que dominen estas competencias estarán mejor preparados para tomar decisiones informadas y ayudar a comprender mejor los fenómenos psicológicos. Entre los aprendizajes que adquirimos en esta asignatura, tenemos que aprendimos a identificar las diferencias entre la estadística descriptiva e inferencial, teniendo claro que la estadística descriptiva la usamos para resumir y describir los datos ya obtenidos, mientras que la inferencial se usa para generalizar una población mediante el estudio de solo una muestra. También logramos usar e identificar las medidas de tendencia central, que van a ayudarnos a resumir y describir un conjunto de datos para conocer el promedio o elemento típico de un grupo o muestra. La posición, que nos permite dividir los datos en partes iguales, ya sean estos deciles, cuartiles o percentiles. Y finalmente la dispersión, que nos va a permitir saber qué tanto se agrupan o dispersan los datos. Aquí vamos a encontrar a la varianza y a la desviación estándar. Otro punto es que aprendimos a realizar un reporte de investigación e identificar las variables tanto dependientes como independientes. Si bien realizar un reporte es complejo por la investigación que se debe realizar, identificar las variables puede ser aún más complejo. Y aunque suene fácil encontrarlas por las características que cumple cada una, como en el caso de la variable independiente, que puede ser manipulada por el investigador además de ser el motivo de un fenómeno, o la dependiente, que se ve afectada o modificada según la variable independiente, es difícil identificarla si no se practica de forma constante. Muchas gracias por su atención. A continuación presentamos nuestra bibliografía consultada.